Muy buenas tardes, les saludamos desde Folios con su programa Impacto Evangelístico, un programa de bendición para toda la familia. Como siempre, cada 8 días aquí compartiendo una palabra de Dios para todos los hogares en la teleaudiencia de toda la comunidad valenciana. Le damos gracias a Dios por todo lo que Dios nos da. Un poco de calor, ha venido una ola de calor, estos 2 últimos días ha estado bastante fuerte, pero bueno, aquí estamos cumpliendo delante de Dios para darle la gloria al Señor y para que usted pueda recibir una palabra de bendición para su vida. Los saluda el pastor Freddy Molina con mis acompañantes. Buenas tardes, sí, con mucho calor, como dice el pastor, pero bueno, estamos aquí porque amamos a Dios, amamos la obra de Dios y a ustedes que están a través de esas pantallas, les amamos mucho también y son muy importantes para nosotros, ¿ya? Les saludamos de aquí a todos nuestros hermanos, a todas aquellas personas de diferentes lugares de que están viendo y que siempre cada 8 días están a través de esas pantallas mirando este programa Impacto Evangelístico, porque sabemos que es una palabra que Dios siempre manda para impactar, para cambiar ya nuestra vida. Entonces les saludamos desde aquí, desde Folios. Amén, es un honor saludarles a todos los televidentes, en especial a toda la comunidad valenciana, a toda la familia Oasis de Bendición, a toda la gente bella que nos está viendo en los países de Latinoamérica, en Chile, en Colombia, en Argentina, en todos esos países de Latinoamérica, igualmente en los países de Europa. Es un honor saludarles, también a mi hogar, a mi esposa, a mis hijos, José Esteban, Sara Victoria. Es una bendición poderles saludar en esta hora, en este programa Impacto Evangelístico. Así que bueno, hoy tenemos algo muy precioso, pastor, Amén. Pastora, y bueno, vamos a compartir en el Señor algo muy ameno para toda la teleaudiencia. Sí, hemos hablado con los acompañantes hoy, un siervo de Dios, mi hijo y mi esposa, de algo precioso. ¿Cómo se llama el programa hoy? Amén, amén, amén. Vamos a hablar hoy algo muy hermoso, lo que es la palabra profética de poder. Y bueno, esta es una temática bastante interesante y es muy amena y tiene una profundidad muy exquisita en esta temática de hoy. Amén. Esta palabra que hablamos, esa palabra profética de poder, es algo que nosotros queremos hoy compartir por medio de este programa para que nosotros aprendamos a distinguir, para que aprendamos a ver y a diferenciar una palabra que viene con un sello del cielo, una palabra que trae bendición, una palabra que trae respuesta. ¿Y por qué queremos hablar precisamente de esta palabra? Hay algo muy importante y a medida que pasan los años nosotros vamos viendo que las escrituras cada día se van cumpliendo, hijo. Uno mira y lee las escrituras y es una palabra que está allí, que salió del corazón de Dios y una palabra profética. Las escrituras es una palabra profética donde Dios ha hablado a favor de los hombres, donde Dios ha dicho algo para que nosotros vivamos en una vida sana y una vida que podamos vivir en paz delante de la sociedad. Entonces esa palabra profética es algo que se está cumpliendo cada día, pastor. Sí, es muy bonito porque el saber que Dios habla a través de los hombres, ¿cierto, pastor? Una palabra profética que siempre estamos, a veces los hombres, nosotros siempre estamos como esperando una palabra, ¿no? Muchas veces estamos esperando una respuesta y no sabemos de dónde va a venir la respuesta, ¿ya? Pero entonces es muy bonito el saber de que Dios usa a los hombres y que siempre habla a través de los hombres y que hay una palabra, ya una palabra profética. Amén. Vamos a hablar precisamente de cómo Israel vivía su costumbre, su tradición, todo lo que ellos hacían. Y recordemos algo, hijo y esposa, y es que cuando los hombres de Israel necesitaban algo, siempre necesitaban consultar a Dios del cielo. Entonces, por eso cuando hablamos de la palabra profética o profetizar, Dios siempre hablaba de profetizar y hablaba de un personaje muy importante, demasiado importante en toda la historia de la humanidad, y es el profeta. El profeta es alguien delante de Dios que ocupa un lugar muy importante porque es la voz de Dios en manos de un hombre. Entonces hablar de que Dios está hablando por medio de un hombre es algo que, valga la redundancia lo que voy a decir, es algo que es impresionante, porque podemos decir que Dios, siendo soberano como Él es, usa a alguien tan insignificante en la tierra para expresar algo de su pensamiento, de su corazón hacia la humanidad.
Entonces es precioso esto que estamos hablando. Amén, pastor, y bueno, como compartimos igualmente con mi esposa, mi madre y mi padre, hablan algo muy cierto, muy contundente, y es una gran verdad. La palabra da vida, ¿sí? La palabra restaura, la palabra orienta, la palabra guía, la palabra tiene una función específica, la palabra tiene una función, y una de ellas es restaurar y dar vida. Nosotros miramos algo, pastores, y es que a través de las Escrituras, cuando los cielos y la tierra fueron creados, se utilizó la palabra. Empezó Dios mostrándonos un diseño original, y fue la palabra. Esa palabra, por esa palabra fueron creados los cielos y la tierra. Ahora Dios está utilizando a los hombres para emanar esa palabra a la humanidad, pero viene con un propósito extraordinario. Antes fue para crear todas las cosas que no existían. Ahora, detrás de todo ello, ahora viene otro propósito que viene en el corazón del Padre para la humanidad. Amén. Como tú decías, la palabra crea. La palabra siempre hablamos de la palabra que sale de la boca de Jehová. Por eso cuando vemos lo que dice Isaías, dice que su palabra no saldrá ni quedará vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. O sea, Dios cuando habla, cuando abre su boca, miremos algo que suena a una fábula, miremos algo, teleaudiencia, que quiero compartir con ustedes que nos ven por medio de este canal de televisión, y es que cuando Dios habla siempre produce, es algo que produce. Por eso podemos mirar que el cielo y la tierra fue creado por los dichos de la boca de Jehová. Cuando Dios dijo, hágase la luz, hágase todo esto, Él todo lo formó por medio de lo que Él habló. Cuando Dios habló, produjo. O sea, tenemos que mirar el Dios del universo que utiliza la palabra de su poder para creación, para formar, para hacer algo. Entonces, miremos, por ejemplo, algo que en nuestra vida personal no cabe en la mente humana, porque como hemos hablado en programas anteriores, en ocasiones minimizamos a Dios humanizándolo. Y vimos al Señor Jesucristo, la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, llamado el Hijo de Dios en esta tierra, pero no porque Él fuera hombre, sino que se hizo hombre por nosotros. Entonces vemos algo en esta parte, y es que se minimiza esto que voy a hablar para poder que el hombre, en este caso, pudiera entender que Dios es real y vino y se presentó como hombre. Pero vamos a la esencia, al dunamo, a lo grande de Dios, y es lo que verdaderamente es la esencia de Dios. Dios, miramos la tierra tan inmensa, tan grande que es para nosotros, el sol, el universo, que es algo impresionantemente grande, y esto fue creado por los dichos de la boca de Jehová. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, esto, en la mente humana no cabe. Dice, ¿cómo puede ser creado esto porque alguien dijo? ¿Ya? Pero el hombre, vemos algo, dijo esto, y es que el hombre en ocasiones no cree a la verdad de Dios, pero cree a la mentira de los hombres. Muchas veces un hombre, por ejemplo, un mago de pronto dice algo y hace algo de magia, y la gente se queda aterrada, y el mago hace algo porque lo dijo y habló y hizo lo que normalmente suele hacer. Yo no estoy en contra de una profesión de la magia, eso es cada uno aparte, no quiero que ninguno se va a sentir ofuscado por esto, pero hablo de que muchas veces la gente cree en esto, pero no cree el Dios Altísimo, al Dios que crea. Y no estamos hablando de un hombre, no estoy hablando de humanizar a Dios, estoy hablando del Dios del universo, alguien que nosotros no podemos ver porque no tiene una sustancia humana, pero que cuando habla produce. Estamos hablando de la palabra profética de poder, una palabra que sale de la boca de Jehová y que produce. Por eso cuando hablamos de Isaías, dice Isaías que su palabra no volverá atrás vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Y cuando estos hombres en Israel, hijo, hablaban para ir a consultar a Jehová, era porque ellos necesitaban saber qué iba a acontecer hacia el futuro. Entonces vemos, por ejemplo, allí en una palabra en Jueces, que tú la tienes en este momento, lo que dice el Señor en 2-3 versículos que tienes ahí para leer. Amén, amén, pastor. Y pastora, bueno, aquí hay un pasaje bellísimo, nos habla frente a esta palabra profética, y está en Jueces capítulo 20, versículo 18, en las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios
y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Dice como pregunta. Jehová respondió: Judá será el primero. Versículo 19. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba. Salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los hombres de Israel le presentaron batalla junto a Gabaá. Pero los hijos de Benjamín salieron de la ciudad y derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Reanimándose el pueblo, los hombres de Israel volvieron a darle batalla en el mismo lugar donde habían presentado el primer día. Versículo 23. Pues los hijos de Israel habían subido y llorado delante de Jehová hasta la noche, y habían consultado a Jehová hasta la noche, dice la Escritura, diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Jehová respondió: subid contra ellos. Ahora, miremos por qué suceden cosas como estas. Hay momentos donde Dios habla, y yo creo que mi esposa lea el versículo que tiene acá, y hay momentos donde Dios hace cosas y dice cosas porque el hombre quiere que Dios le responda en una forma como él quiere que le responda. Y él tiene un objetivo, el hombre quiere hacer algo, y cuando el hombre quiere hacer algo, va y consulta a Dios, pero según sus pensamientos y sus propósitos, no según el propósito de Dios. Por eso estamos hablando de una palabra profética que tiene poder. Ellos consultaban a Jehová porque querían que Dios hablaba a favor de un propósito personal de ellos, pero no están hablando del propósito personal de Dios. Lee ese versículo. Sí, vamos a leer otro trozo de la palabra. Está en Ezequiel 23. Dice así: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. Ahora, miramos esta palabra, hijo, y es que ellos necesitaban, como hoy día, la gente necesita que Dios hable, la gente necesita que Dios le guíe, la gente necesita que Dios le muestre su verdadero camino, pero la gente está buscando a Dios con un propósito personal, mas no buscando a Dios con el propósito de Dios. Nosotros no podemos buscar a Dios para que Dios nos ayude en un propósito que nosotros hemos encaprichado y queremos hacerlo a una cuesta de muchas cosas. Entonces vemos que en ocasiones no hay resultado. Entonces son profecías que en ocasiones no llegan al techo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esto, queremos decir que hay momentos donde la gente viene a consultar a Dios, pero viene a consultar con un propósito. Y yo quiero hablar de algo. Vamos a desglosar la palabra profetizar. Profetizar. Tiene 3 componentes esta palabra, para poder que nosotros entendamos que hay momentos donde una persona quiere buscar algo de Dios y no encontrar resultados. Dijo: no responderé. ¿Ya? Ellos querían subir, pero cuando suben a la guerra, pierden la guerra, y habían estado pidiendo a Dios algo, pero era tipo personal. Ahora, miremos que Dios dice en esa palabra que no responderá, ¿ya? Y vamos a mirar la palabra que tiene poder. Ahora, esa palabra que verdaderamente da resultado. Profetizar, cuando Dios hablaba a los profetas, donde ellos no iban a un propósito de ellos, sino que Dios mismo llamaba a un profeta y le decía: hijo de hombre, o hijo, o llamaba a alguno de estos hombres y les decía: profetiza contra Israel, o profetiza esto que yo te digo. Eso que él decía se cumplía. Por eso hoy en día nosotros vemos que las escrituras, cuando se ve la profecía, vienen palabras que en ocasiones dice, por ejemplo, no les irá bien por hacer esto, ¿ya? Ahora la gente piensa que Dios siempre tiene que dar, pero no esperan los juicios de Dios.
Y la palabra profetizar viene tres componentes. Vamos a dividirla en los tres componentes. Primero, pro. ¿Qué es pro? Antes de que suceda. Pro. Fe. La palabra fe, que quiere decir poder, creer. Creer en eso que viene de arriba. ¿Ya? Primero, antes de que suceda, ¿qué es pro? Fe, que es creer en lo que viene de arriba, que Dios habló a favor, que no fue coaccionado a decir nada, sino que Dios de su corazón habló a favor de la humanidad. Y tizar, que quiere decir escrito está. Entonces, profetizar, que se compone la palabra profetizar. Tres componentes que aclaran verdaderamente una palabra de poder, una palabra que Dios establece y una palabra que sale del corazón de Dios sin ser coaccionado. Ahora, antes de que suceda, Dios ya habló. Antes de que fuera a suceder algo, ya Dios habló que iba a suceder. Nosotros tenemos que entender que Dios ya dijo el destino del mundo. Y el destino del mundo se va a cumplir. ¿Ustedes qué pueden opinar de lo que estamos hablando? Claro, por eso dice profetizar, es hablando algo, es declarando algo que va a pasar en un futuro, pastor. ¿Ya? Es algo que viene, ¿ya? Entonces, lo que ha declarado Dios para el mundo, ya eso se da, o sea, lo que Dios dice y lo que Dios habla a través de un hombre siempre se va a cumplir, ¿ya? Porque la palabra de Dios tiene poder. Es como en los tiempos antiguos, cuando recién se creó la tierra que estamos hablando, no había nada, y de la nada él comenzó a profetizar, comenzó a hablar, a declarar, que es también esa palabra declarar, ya establecer una palabra, un futuro ya para algo. Y en ese entonces era para la tierra, para que se fuera creando cosas de la nada, porque no había nada, pero él lanzaba una palabra que el Padre decía, se hace la luz, y no lo estaba. Entonces todo, al decir esta palabra que la lanzaba con poder, ¿ya? Porque en la palabra de Dios dice también que hay poder en las palabras de lo que nosotros estamos hablando. Entonces todo se iba haciendo una realidad, pastor. Entonces siempre la palabra profética es trayendo un futuro, es trayendo algo nuevo, algo diferente, pero siempre es trayendo algo que Dios quiere y que está en el corazón de Dios. ¿Tú qué dices? Sí. Amén, amén. Bueno, yo creo que frente a esta temática, que es muy importante, desglosando estas palabras, profetizar, muestra algo muy, muy importante, y es creer antes que sucedan las cosas, frente a lo que está escrito, ¿sí? Es tener bueno, como dice la Escritura, creí por lo cual hablé, ¿sí? Es el producto de la palabra. La palabra es un efecto del creer que sale del corazón del hombre. Entonces podemos mirar que ninguna palabra profética podrá salir con poder sin antes tener fe. Tiene que haber un elemento, un ingrediente, que esto viene de arriba, ¿sí? Eso es algo espiritual en el cual va a transformar todo lo que es la atmósfera, todo lo que está alrededor. Así como cuando los cielos y la tierra, como hemos hablado, fueron transformados y fueron creados de la nada, Dios utiliza la fe como ingrediente para soltar en el mundo espiritual una palabra de poder profética para transformar y cambiar. Tras de esto hay algo muy hermoso, pastores, y es que Dios utiliza la palabra a través de las Escrituras de diferentes maneras. Dios muestra la palabra como lumbrera, ¿sí? Él la muestra como semilla y la muestra como espada. Entonces en esta parte miramos cómo comienza Dios a trabajar en el poder de la palabra profética, porque a través de la lámpara, como muestra la Escritura, te ilumina el camino, ¿sí? Te muestra la senda, te muestra por dónde vas a caminar. Nadie puede caminar con la luz apagada, siempre tenemos que tener una luz para poder caminar, ¿sí? Para poder caminar con libertad. Entonces esa palabra profética te va a mostrar la luz, el camino por donde debes de andar, ¿sí? Y esa semilla siempre, como decía ahorita el pastor, va a causar un fruto, un producto dentro de nosotros, va a producir en nosotros un resargir, podemos llamarlo,
esa semilla va a reproducirse, ¿sí? Y también esa palabra como espada, que dentro de nosotros ocasiona un impacto, un trabajo interior, espiritual, que va a traer un efecto. Entonces, esta palabra profética de poder trae un cambio, ¿sí? Una transformación, trae un efecto, trae un trabajo. Amén. Amén. Vamos a mirar algo importante de lo que estamos hablando de profetiza, como Dios lo ha dicho. Nosotros tenemos que entender en esta parte donde estamos que Dios ya habló todo y ya lo dijo, ya lo estableció. Y cuando nosotros hablamos de una palabra de poder, que es la palabra profética, tenemos que entender que la suprema autoridad de Dios en el mundo siempre han sido los profetas. Porque dice Dios, no haré nada sin que antes se lo comunique, se lo diga a mis profetas. Los profetas en este momento todavía están vigentes, está latente. Y yo puedo decir algo tremendo y es precioso, porque lo que voy a decir suena a fábula, pero yo soy feliz cuando vivo estas fábulas, cuando esto que Dios nos dice y nos habla se convierten en una realidad, pastora y siervo. ¿Cuántas veces nos ha pasado, como el caso de lo que me ha pasado a mí, les ha pasado a ustedes también, y a muchas personas que son siervos de Dios que nos están viendo por este medio de canal de televisión? Y es que Dios en ocasiones te dice, haz esto. Y eso tiene un cumplimiento, tiene un sello tremendo de Dios, porque uno sabe que va a suceder. Y cuántas veces, por ejemplo, hemos salido y Dios nos ha dicho, me ha pasado ejemplos de esto que te voy a decir, voy por allí, y Dios me dice, ora por esa persona porque voy a hacer tal cosa, porque voy a sanarla, o por un porqué. Y cuando nosotros nos devolvemos, vamos a orar por esa persona, sucede porque sucede. Y yo le voy a decir algo a toda la teleaudiencia. Un profeta no necesita esforzarse para ser profeta. Oído lo que estoy hablando en este día, pueblo de Dios. Un profeta nunca se va a esforzar, porque el profeta no necesita esforzar de su mente y de su corazón lo que sale de la boca de Jehová. Lo que sale de la boca de Jehová tiene un sello y tiene una garantía. Y es precioso cuando tú oyes la voz de Dios y te manda a hacer algo. Porque la característica de un profeta es que es enviado por Dios a hacer algo. Y ese algo, llámese juicio, o llámese restauración, o llámese bendición, viene de parte de Dios y salió del corazón de Dios. Por eso un profeta que te diga a ti que se va a esforzar para profetizar, es un profeta que no anda verdaderamente, correctamente delante de Dios. Porque los profetas nunca dijeron, voy a ir a consultar a Jehová y voy a esforzarme para que Dios me hable. Por eso vemos los resultados de estas dos escrituras. ¿Qué hacían ellos? Se esforzaron para que Dios le hablaba a favor. Pero cuando un profeta venía de parte de Dios, que Dios lo había enviado a hacer algo, ellos simplemente oían la voz de Dios, como nos pasa en muchas ocasiones a nosotros, hablaban lo que Dios había dicho y simplemente esperaban el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Un hombre que Dios usa, que es muy mencionado, Jonás, traía esta película, Jonás, que según cuenta se lo tragó el pez y todo esto de la historia que muestra las Sagradas Escrituras. Un hombre que Dios lo llamó para que fuera a Nínive. Nínive estaba a punto de ser destruida, pero Dios habla antes a su siervo, el profeta, y lo envía a Nínive, y el profeta no quiere obedecer. Dice, yo para allá no quiero ir. Pero Dios cumplió con el propósito por el cual llamó al profeta y lo llevó a Nínive. Y el profeta habló y Nínive se convirtió al Señor, y Dios no hizo juicio contra Nínive. ¿Por qué usó Dios el profeta en ese caso? En ese caso, ¿qué opinas tú al profeta Jonás? Claro, o sea, bueno, en ese momento es un vivo ejemplo de lo que es la palabra profética, porque lo que pasó con el profeta Jonás fue una evidencia de que Dios siempre detrás de una palabra tiene un propósito, ¿sí? Dios tenía un propósito frente a esta ciudad. Muchos dicen, bueno, se pueden sacar muchas conclusiones, pastores, frente a esta parte, porque muchos podrán decir, no, el propósito de esa palabra profética
era para que el pueblo de Nínive fuera destruido. Pero miramos que no, el propósito detrás de esta palabra fue ocasionar en el corazón de los ciudadanos de Nínive un arrepentimiento, ¿sí? Un arrepentimiento genuino, que el pueblo entendiera que era necesario que buscaran de Dios, que se volvieran de sus malos caminos, que se acercaran a Dios, que abrieran su corazón. Incluso hasta los animales se acercaron a Dios, porque dice que ayunaron, ¿sí? Entonces, detrás de todo siempre hay una palabra profética, hay un propósito, pastores. Si tú qué opinas de esa parte donde Dios manda a Jonás. Sí. Había un propósito de Dios, pero la opinión tuya interesa mucho. Sí, bueno, es muy importante porque cuando Dios manda a un hombre hay un propósito, ¿ya? Entonces, yo lo miro que es tan importante porque cuando un profeta es enviado, o sea, cuando hay un propósito y hay una palabra, Dios envía al profeta. Dios lo envía y le da una orden para que vaya y lleve una palabra a una persona, a una ciudad, a lo que sea. Entonces vemos cómo Dios usa a los hombres y cómo usaba a él para enviando esa palabra a Jonás para esta ciudad. Entonces Dios lo envió a él, ¿ya? Entonces vemos que Dios es grande y es maravilloso porque Dios usa a los hombres, ¿ya? Siempre los ha usado y los sigue usando para hablar, ¿ya? Y que siempre que Dios habla, pastor, siempre se cumple la palabra. Puede pasar el tiempo que sea, ¿ya? Porque siempre que Dios habla es para un propósito y siempre se cumple, pastor. Amén. El programa se viene llamando la palabra profética de poder. ¿A dónde vimos la palabra profética de poder? Allí. Vimos que Dios manda a Jonás porque quería que ese poder de esa palabra que salía de la boca de Dios transformara, trastornara a este pueblo para arrepentimiento y así Dios no castigar a lo que más ama y es al hombre. ¿Qué produjo esa palabra profética cuando el profeta Jonás comenzó a hablar que el ardor de la ira de Jehová había subido al cielo por el mal que hacían en Nínive? ¿Qué produjo el arrepentimiento de ese pueblo de Nínive? Que ese pueblo no fuera destruido por Dios. Hoy Dios está hablando, hoy Dios está profetizando, por muchas fuentes está hablando, por la televisión, por hombres evangelistas que salen a predicar el evangelio, por todas las partes del mundo está Dios profetizando para que el hombre cumpla con el propósito de la palabra que Dios tiene para restauración. Pero también hay una palabra de juicio que es profética. Porque si una cosa no se cumple, se cumplirá la segunda. Y Dios nunca ha querido condenar al hombre. Dios nunca quiere que el hombre sea condenado. Ahora, la palabra profética de poder produce un cambio. Y vemos que hay muchos hombres por allí que viven endulzando los corazones de los hombres. Así te dice el Señor. Y hay hombres pecadores, hay hombres que están haciendo lo malo delante de la presencia de Dios y no tienen arrepentimiento, mas están buscando a Jehová por un favor. Por eso no se halla respuesta de poder. El tiempo es corto, se nos ha agotado bastante el tiempo hoy. Y yo quiero decirle a la audiencia, Dios te ama, Dios tiene una palabra profética de poder para tu vida, restaurarte, cambiarte, transformarte. Siervo de Dios, Dios está hablando. Tenemos que ser celosos con esa palabra de Dios. Dios está hablando para que nosotros demos un cambio a las iglesias, nuestras iglesias. Prediquemos sobre el pecado, prediquemos en contra de lo que el hombre está haciendo, para que Dios tenga misericordia, porque esa palabra profética trae poder de restauración, de bendición, de transformación a los corazones. Dios te ama y Dios tiene grandes cosas para tu vida. Y la palabra profética se va a cumplir porque Dios te ama y quiere cambiarnos y transformarnos. Pero depende de nosotros que hallemos cabida delante de la presencia de Dios y lo que Dios habló a favor de nosotros. Pastora. Bueno, de verdad que siempre Dios tiene sus propósitos con lo que es una profecía, ¿ya? Y que Dios siempre está advirtiendo el peligro, pastor. Ya cuando ve que el hombre de Dios está en un camino no correcto, que la iglesia de Cristo se está desviando
de su propósito, Dios comienza a usar los profetas, Dios comienza a hablar palabra, pero a veces el pueblo de Dios se endurece tanto, pastor, que no quiere escuchar, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ceguece y no, o sea, no quiere escuchar a Dios. Y Dios hasta lo último, hasta el último instante, Dios siempre hablará y siempre habrá profetas y siempre habrá una palabra, porque Dios habla siempre, pastor. Amén. El tiempo se nos ha agotado, se despide usted, su pastor Freddy Molina, aquí los siervos de Dios que tenemos a nuestro lado. Le bendecimos y le damos gracias por estar atento a este programa. Ahí están los números, la dirección de la iglesia, llámenos, escríbanos, estaremos siempre atentos a ustedes. Amén. Se despide su servidor y amigo, el pastor Jonathan Molina, deseándoles múltiples bendiciones, y recuerden, siempre hay una voz divina dentro de ti que te está hablando y te está orientando el camino por donde debes de andar. Así que bueno, Dios te bendiga y abrazos para todos.